Vale. Oli, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Seguimos con nuestras charlitas deluxe. Ahora le toca el turno a Dobra Studio. Uy, me he escuchado doble. Joder, cerrar la puerta, por favor, que me voy a rayar. Y tenemos aquí a Astoria Cat, que nos van a comentar un poquillo su viaje, ¿no? De ya veremos qué. Comentaros que Dobra nació en la Málaga Jam que se celebró online, la única Málaga Jam online, que fue la de 2021, que me acuerdo que organicé yo en la habitación de mi casa. O sea que ha llovido ya en comparación a lo que hacemos ahora aquí presencialmente. Y os van a contar lo que es el verdadero terror dentro de la industria del videojuego, que supongo que es hacer videojuegos, en resumen. Perdón, es el título de la obra, ya estaba anunciado. Vale, pues nada, si tenéis preguntitas, ya sabéis, dejadlas para el final. Lo suyo es que interactuemos todo el mundo. Y si no, pues en Twitch también dejad preguntitas y yo las leo más tarde. ¿Vale? Pues nada, un aplauso. Vale, bueno, perdón. Ya se me oye todo, ¿no? Bien, vale. Pues hola a todos, como ha dicho Lucía, somos Astor y Kat de Dobra Studios. Astor, por su parte, es el encargado de hacer todo el arte de los proyectos. Los dibujines, vamos. Los dibujos. Sí. Y por mi parte me encargo de toda la programación, la composición de la música y el diseño de sonido. Y también por ahí en el público tenemos la tercera integrante de Dobra, que es Eloís, que es la que se dedica a todo el tema de diseño, narrativa y producción un poco. Somos un equipo chiquito que nacimos como ya ha dicho Lucía, nacimos aquí en la Málaga Jam de 2021. Hace ya 2 años. Me sigue sorprendiendo que sigamos vivos, la verdad. Sí. Y aunque por aquel entonces, si alguno de vosotros estaba en la Málaga Jam de aquel año, teníamos un logo un poco más desactualizado y un poco más cántabro aún. Pero bueno, queremos llevaros un poco de la mano por lo que ha sido pues, primero un pequeño resumen de toda nuestra historia hasta hoy, o hasta mañana, que vamos a hacer otra jam. Y aparte de eso, centrarnos un poco en lo que ha sido el desarrollo de nuestro primer juego comercial y eso, llevaros un poco de la mano por el terror absoluto que es lanzar videojuegos. Sí. Y menos siendo poca gente. Podemos empezar la historia. Perdón, empezamos bien. Ahí. El primer juego a la izquierda de la diapositiva fue el juego que nos vio nacer aquí en la Málaga Jam de 2021. Se llamaba por aquel entonces Viewfinder. Era un proyectillo muy chiquito donde nos centramos mucho en la narrativa, en crear un mundo, en el ambiente. Le dimos mucho ambiente, mucho peso a todo eso. Pero las mecánicas no llegaron. Apenas había, era una cuestión de andar, explorar el campo y poquito más. Pero la verdad es que tenía su encanto. Pero al final este fue nuestro primer proyecto, la primera vez que nos juntamos. Que nunca nos juntamos con la intención de, vamos a ir a una jam y vamos a formar un estudio. De todas estas jams, salió totalmente natural. No hubo tanto Lois como yo nunca habíamos tocado un videojuego. Era la primera vez. Yo no sabía ni lo que era Unity por aquel entonces, prácticamente. Entonces fue una experiencia. Claro, por eso no salió con apenas mecánicas ni apenas funcional, pero sí que tenía su gracia, yo creo. Después el de en medio fue el siguiente juego de jam que hicimos. Fue para la Ludum Dare. Se llamaba Flower Photos and Pills, bajo la temática de evitar lo inevitable. Para este juego nos centramos en una pequeña experiencia de una chica que va a casa de su abuela el día del funeral de la abuela. Vais a ver que todos nuestros temas son divertidos, todos los juegos son divertidos, no hay dramas, no hay llorar. Vas a la casa de tu abuela el día de su funeral con una Polaroid y un poco donde se te transmite ese tema de evitar lo inevitable es que vas a poder hacer fotos a los recuerdos o a los objetos que guardan recuerdos de tu abuela y según esas fotos que recopiles, pues te cuenta una parte u otra de quién era tu abuela y evitas un poco pues olvidarte de ella. Después, el último proyecto de esta diapositiva fue para la siguiente Málaga Jam. Temática... Era dualidad. Dualidad. Eso es. Y de ahí sacamos la mecánica de
este personaje, que básicamente podías morir y matarte y revivir cuando quisieras, solo que la mecánica de esa dualidad vida y muerte se transformaba en que cada vez que morías dejabas, digamos, un círculo de flores y vida, y con eso dabas vida a elementos del entorno y con eso ibas haciendo pues, puzzles o aventuritas y tal. Es un caso un poco contrario al primero, a Viewfinder, porque era una mecánica interesante y que funcionaba, pero era feo. Y ya lo veis. También decir que esta llama se hizo con 2/3 partes del equipo con COVID. Sí, estábamos en la cama, medio muertos, intentando sacar eso. Mi primera vez en pixel art, bueno, terrible. Pero bueno, hay que tener de esas. Después, el primer juego de aquí de la izquierda es Homesick, que es un proyecto chiquito que no hicimos para ninguna jam, fue para nosotros mismos. Era una poesía, un poco poesía visual sobre la pertenencia, sobre no estar cómodo en ningún lado. Y aquí, o sea, creo que es muy importante cómo trataste la parte gráfica, que tiene especial... Sí, por aquel entonces estaba investigando como el concepto de gente que hacía arte con elementos tipográficos, entonces lo emulé un poco en forma de videojuego y todo el juego está compuesto con letritas, ¿no? Esta primera fase era como todo entero con Rs. Son sellos del Tiger, pero daban su aquel y era como pues todo a través de ese elemento gráfico y tal. Sobre todo que estábamos en el extranjero, estábamos muy solos y queríamos como transmitir esa sensación de añoranza, ¿no? Y de estar aislado y todo eso. Que ahora mismo está parado. Volverá cuando tengamos un hueco, un poco de espacio que se lo merece este proyecto, lo terminaremos, pero está ahí en el frigorífico junto a el siguiente juego que, como veis, se parece a lo que era Viewfinder, lo que nació en la Málaga Jam del 2021, lo transformamos a Water Chains, más que nada porque no sé si sabéis que ha salido un juego hace poco que se llama Viewfinder con cámaras de fotos y tal, y les pegaba más el nombre que a nosotras, la verdad, así que lo dejamos bien. Pero esto fue una segunda pasada a ese proyecto, a esa idea, añadiéndole ya mecánicas, puzzles, cómo se va a jugar, cómo se va a explorar este mundo que tanto cariño tenemos. Y lo hicimos de cara a presentarlo para las ayudas a la innovación de AEBI de aquel año, en el que quedamos finalistas. No hubo suerte, pero bueno, por lo menos quedamos finalistas. Y hasta que tengamos espacio y tiempo para esto también en el frigorífico. Y por último, el juego que nos ha traído aquí a contar toda la historieta, que es Ascension. Ascension nace de la Indie Spain Jam del 2022. Sí, por ahí va a ser un año o así. Y bajo la temática de 0 a 100 quisimos hacer un juego de puzzles y exploración con una estética muy marcada, blanco y negro, todo hecho a manopla. Y todo el juego era un mapa en el que tú veías los pasitos y tenías 100 pasos, de ahí la temática, 100 pasos para resolver el enigma de la mansión, si no morías y volvías a empezar. Pero después de terminarlo para Jam, era un proyecto de Jam chiquito, pasados unos meses se acerca una persona de un publisher y nos ofrece, oye, ¿os gustaría pasar este juego de Jam, este concepto chiquito, tal, a una experiencia más grande, más completa? Y de ahí nace The Great Bureau. Como podéis ver, el mayor cambio que hubo desde el juego de Jam al juego completo es una dimensión entera, básicamente. Antes el juego era solo ese mapa que veis, y la mecánica nueva que íbamos a añadir era poder levantar la vista y explorar tus alrededores. La ambientación seguía siendo la misma, una mansión en la que pasan cosas turbias. El estilo artístico también heredaba mucho de Ascension, pero el resto se hizo desde cero. Sí, el planteamiento al final cambió totalmente, porque en Ascension, el juego de Jam, por la limitación de la propia Jam, planteamos para que el juego fuera el terror de lo que no puedes ver delante. Tú estás mirando un mapa, sabes que tienes un mueble delante, pero no lo puedes ver, no puedes controlar lo que propiamente deberías ver.
Y ahora con The Great Below dijimos, vale, ¿y qué tal si hacemos que el jugador pueda escoger en ciertos momentos, bueno, cuando quiera, pero con un cierto recurso, el poder ver? Ahí provoca un terror de la decisión, de decir, hostias, es que tengo miedo de bajar el mapa porque delante veo unos pasos y no son los míos, ¿no? A nivel práctico dices, joder, es un planteamiento que la evolución para nosotros tenía el sentido. Es más, en el juego de la Jam esto era la idea original que tuvimos que reducir, entonces fue como, vale, perfecto. Nos dieron 6 meses para desarrollarlo, que bueno, es poco tiempo, pero aún así dijimos, vale, vamos a intentarlo. Tampoco teníamos muchas opciones de juegos comerciales como tal, entonces pues fuimos a ello. Y aquí puedes empezar a comentar un poco el Sí. inicio del desarrollo. Quería poner esta foto porque hay veces que con los juegos consideramos que se habla poco del impacto que tiene a nivel vital y emocional el desarrollar un juego. En este caso, Eloís y yo nos encontrábamos viviendo en Finlandia. Éramos emigrantes en este país tan frío. Este soy yo, el día más soleado de Finlandia. Y era bastante complicado poder subsistir ahí. Y de repente nos dicen, oye, tenéis la oportunidad de desarrollar esto. Obviamente que volvimos a España y en parte también para estar más conectada con Kat, que tú estabas en Barcelona por aquel momento. Sí, porque es muy difícil ser un equipo tan pequeño y tener tantos kilómetros de por medio. O sea, al final, tanto Eloís y Astor somos los 3 amigos desde ya hace tiempo y era muy difícil. El único espacio físico, el único espacio de conversación que compartíamos era el trabajo. Nuestra relación se estaba convirtiendo en trabajar y en producir. Sí, y, o sea, podíamos trabajar desde la distancia, pero necesitábamos volver a casa. Era una cuestión emocional y primaria. Entonces, ya no solo hubo un proceso muy grande de organización del proyecto y las habilidades técnicas, sino también hubo una adaptación emocional muy grande que consideraba importante comentar, porque hay veces que los videojuegos nos afectan tanto como esto, como cambiar de país y emigrar y tener que cambiar todo lo que conoces y volver a tu hogar. Entonces, O hacer un máster en qué significa ser autónoma, cómo me hago autónoma, Sí. qué significa todo esto, pues me van a detener. O sea, hacer un juego, una de las cosas que hemos aprendido es que es lo típico que dicen, hacer un juego es mucho, sí, ya, claro que es mucho, pero no solo el propio juego, sino todo lo que rodea al juego que nadie te ha enseñado y Sí. que muchas veces es Sí. corre, vete tirando y vete apagando fuegos. sí, he puesto esta imagen porque representa muy bien el cambio vital tan grande que tuvimos en tan poco tiempo y en un desarrollo tan acelerado, ¿no? Como 6 meses. Y he puesto esta imagen porque esto es una muy buena representación de las habilidades técnicas que yo tenía al empezar el desarrollo. Esto era lo máximo que sabía hacer en 3D, esta silla. Yo nunca había tocado 3D. Y claro, al publisher le dijimos, sí, yo te hago la mansión en 3D. Entonces hubo ahí como una gran barrera de yo el primer día sentarme y decir, tutorial, Blender, cómo hacer una silla. Haciendo la rosquilla Haciendo la del rosquilla, demonio. el donut típico. Y esto se aplica a mi caso, pero en general las 3 partes de Dobra estábamos así. Eloís, por su parte, nunca había hecho un GDD tan completo, o tú, Kat, tampoco te habías enfrentado a este tipo de proyectos, aunque tenías más experiencia. O sea, yo sí conocía el motor, era la persona del equipo que más conocía el motor, por eso me encargaba de toda la parte técnica, porque tenía un background de trabajar con Unity para entornos de realidad virtual aplicados a industria, a prevención de riesgos, y de ahí heredé mucho del conocimiento que estamos usando ahora, pero nadie del equipo había hecho un juego en primera persona y se nos ocurrió que qué mejor que nos habían dado 6 meses, Sí. pues hacer algo que no habíamos hecho nunca. También había un concepto que es que sabíamos que el juego original Ascension, el de 2D, no podía aguantarse el número de horas que nos exigían, ¿no? A nivel de, no, es que esto debería encajar en este plazo de horas. Entonces, tuvimos que adaptarnos, es así. O sea, le ofrecimos una idea que considerábamos que funcionaría pese a todas las dificultades porque sabíamos que posiblemente fuera la única opción que tenemos y hay que comer. Entonces, sumado al anterior que he nombrado, la dificultad emocional, pues hubo esta barrera. Pero bueno, de a poco empezaron a salir cosas, muy poquito a poco, y qué mejor para enseñarlo que una imagen super early del juego. Aquí podemos ver que ya empieza a definirse un poco, hay una sala, hay una cierta iluminación,
decidimos escoger un poco esta estética PSX antigua. Aparte de que nos gustaba como a nivel referencial, tanto narrativo como jugable, era una excusa perfecta para yo hacer un 3D terrible. Porque, bueno, terrible. Podía ser limitado, digámoslo así, ¿no? Podía ser limitado y encajaría a nivel tonal, no chirriaría. Entonces, queríamos aprovechar nuestras limitaciones como algo que nos elevaría el producto. Sí, porque no tenía sentido para un equipo tan chiquito y un diseño tan ágil, ni para la estética del propio juego. Podemos hacer fotorrealismo o sea, teníamos que jugar, vale, qué habilidades tenemos, qué nos gusta hacer, cómo queremos que sea este juego y aprovechar eso para sacar lo máximo posible. Sí. Al final no te puedes perder en hacer cosas súper locas si no hay tiempo y encima no tienes los conocimientos. Exacto. Además es que The Grave Digger parece una cosa que es un juego que no quiere que lo veas, porque tienes un recurso muy limitado y puedes mirar muy pocas veces. O sea, la mansión, a lo mejor una persona ve una cosa y la otra persona, la siguiente, ve otra cosa totalmente distinta porque han escogido momentos para ver la mansión muy diferentes. Entonces, a nivel visual tampoco podría detenerme en hacer la mejor silla que has visto nunca, porque lo más probable es que nadie vea esa silla nunca. Que era un chiste recurrente que estábamos haciendo un juego, modelando assets y haciendo un juego para que nadie lo viera. Sí, sí, yo estaba a la noche diciendo, ¿por qué estoy haciendo este candelabro si soy el único que lo voy a ver? Era bastante contradictorio, pero queríamos, por parte de diseño, Eloís tenía una convicción de que quería una libertad absoluta para el jugador para reforzar ese elemento de terror, de decir, "Buah, puedo bajar la mirada cuando quiera, puedo ser yo el que escoja y ver algo que no quiero ver". Entonces, bueno, uno tiene que achacar las decisiones que toma. Dato curioso, pues esto es la parte de atrás, ¿no? El jugador que teníamos al inicio del desarrollo también. Buen representante de nuestras habilidades técnicas. Esta cápsula Among Us era lo que se suponía que era el jugador, pero bueno, nos valía, oye, para ser el inicio del desarrollo. Por otro lado, esto de aquí es el primer mapa diseñado del juego. Esto es trabajo enteramente de Eloís, es una diseñadora excelente y no tenía ningún tipo de experiencia a nivel de diseño anterior a esto y sin embargo supo encararse y supo desarrollar unos documentos que nos permitieron no entrar en caos y poder referenciarnos constantemente y fue algo que mantuvo el desarrollo todo el rato, aunque siendo realistas muchas veces no nos leyéramos los documentos porque nadie se lee esos documentos. Pero lo que sí era importante, porque como ya he dicho antes, yo sí que venía de entorno de empresa, de industria, y todos los estándares de que si Scrum, Agile y todas lecciones de Kanban que dan algunos, me las sabía todas, pero también es importante que creo en este punto hablar de todo el tema de organización, de documentos y demás, no hacer sobre ingeniería. En mi experiencia como programadora, trabajando en el game dev y fuera del game dev, hay dos lobos en los programadores. La gente que documenta todo por demasiado y la gente que no documenta nada. Mi consejo y el consejo que hemos aprendido a lo largo de este viaje, que el sistema se adapte a vosotros, no vosotros adaptaros al sistema. Si Scrum no sirve, no sirve. O sea, nosotros lo intentamos al principio, Sí, no. dijimos mucho texto, déjeme, suélteme del brazo, hicimos, pero aún así hicimos herramientas que se adaptaran a nosotros y a nuestra necesidad. Sí, porque además también teníamos las habilidades técnicas que teníamos, entonces hay cosas que no nos servían y otras cosas que eran fundamentales para nosotros. Entonces, Eloís supo muy bien conseguir captar las necesidades del equipo en un documento que además era muy bonito, que eso siempre ayuda visualmente, ¿no? Que sea bonito. Bueno, quería comentar que esta primera planta, al igual que todas las del juego, debido al tiempo tan limitado que teníamos, fueron desarrolladas en una semana. Eloís hizo planta por semana, incluyendo los puzzles, diseñar los puzzles enteros, además de pues, preparar ciertos conceptos como, vale, por aquí debería haber esta nota de lore, por aquí debería haber este objeto interactuable. Fue increíblemente estresante para ella, la verdad es que a día de hoy sigo muy impresionado de cómo lo hizo, pero lo sacó y yo creo que lo hizo muy bien. Queríamos comentar este caso, por ejemplo, que es un caso que simboliza muy bien el concepto de, vale, esto que consideramos que va a ser un elemento muy guay,
del juego, que iba a ser el inventario. El inventario del juego es totalmente diegético. En general, nuestro juego no tiene nada de interfaz, overlay ni nada así, es todo in-game, es todo dentro del mundo. Pues este inventario iba a ser un inventario que combinaría notas y ítems en un solo libreto, ¿no? Y parecía sencillo, parecía lógico de ejecutar, pero sin embargo se volvió tal vez de las cosas más complicadas a nivel técnico de realizar. Y además, no por hacerle con muchas funcionalidades, sino por, de nuevo, no comunicarnos bien entre los departamentos. En un desarrollo tan ágil, no puedes dejar algo diseñado y construido y un mes después volver porque te das cuenta de que no funciona. Esta es la primera versión que teníamos del concept art del inventario, que como veis se divide en el centro con las notas que va tomando el jugador y a la derecha los objetos que va recolectando. ¿Qué pasa? No sabíamos ni hacer la animación de pasar una página. Me acuerdo que estuvimos mirando en plan... Hubo un día que le dije a Kat, oye, va a ser sonidito y ya está. Ni animación ni ostras. No podemos hacer esto a nivel técnico. Es demasiado caro, no tenemos ni idea. Entonces va a ser un sonido y automáticamente se van a cambiar los objetos. Punto. Y fue de estas decisiones que te salvan la vida. Sí, porque estuvimos varios días hasta las tantas intentando llevar esta visión inicial del inventario, pero es que tenía problemas con que los objetos tenían una posición predefinida, pero si los cogías en otro orden tenían que adaptarse. Mil cosas que para un inventario tan sencillo, que lo que queremos es un diario con todas las anotaciones que sirva de guía al jugador y los objetos que tiene el jugador para saber con qué herramientas tiene en el puzzle del momento lo que le toque, el resto sobra. Sí, efectivamente. Y podemos ver que además durante el desarrollo el inventario hubo haciendo limpieza visual. Este es un diseño mucho más final. Podemos ver claramente a la izquierda notas, en las cuales podrías pasar página. Abajo son las cerillas, que es el elemento, es el recurso que utiliza el jugador para poder ver el escenario en 3D. Y luego a la derecha objetos. Desde el inicio incluso se planteó que pudieras pasar por los objetos para que te hubieran una descripción y de esa manera pues dar más ambientación, dar más lore. Innecesario. Hubo un momento que dijimos, es que no podemos a nivel técnico, cortamos todo eso, punto. Solo puedes interactuar con la parte de la izquierda. Y son ese tipo de decisiones que duelen mucho, pero es que no podíamos permitirnos no tener una planta entera de la mansión a costa de seguir chocándonos con el inventario. O sea, la lección aprendida de aquí es que si tu juego es de puzzle y aventuras, céntrate en que los puzzles y las aventuras funcionen. Si el inventario es un poco más sencillo de lo que tenías idealizado inicialmente, está bien, pero no puedes, en cosas secundarias o terciarias, no te puedes tirar infinito porque no... Sí, además había pocos referentes, era complicado como poder entender el movimiento, era demasiado costoso para el valor que iba a aportar. Que, oye, estamos muy orgullosos del inventario, acabó siendo algo más así, esto es como introducido en la iluminación del juego, podemos ver a la izquierda las anotaciones, ahora mucho más claro al seleccionarlo, el número de cerillas abajo, los ítems, o sea, acabó funcionando, pero ¿a qué coste, la verdad? Y bueno, la cuestión es que el juego poco a poco siguió avanzando, poquito a poquito, con nuestras limitaciones técnicas fuimos aprendiendo. Esto es la primera sala, el mapa que os he mostrado ya realizado en 3D, ya habiendo tomado forma con puzzles funcionales, con objetos. Podíamos como empezar una rueda de producción, empezar a tomar carrerilla y pese a todo pues conseguimos avanzar. La cuestión es que por julio o así, nosotros teníamos reuniones semanales con nuestra empresa. Reuniones de qué tal vais, cómo va esto, vale, las milestones, bla, 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 todo bien. De un día para otro perdimos comunicación. No respondían emails. No respondían emails, no hablaban en Discord, no contestaban llamadas. Y dijimos, uy, qué raro, bueno, oye, estarán de vacaciones, yo qué sé. Rarete, ¿no? Rarete. Y la cuestión es que al tiempo después, mucho después, casi un mes pasó o así, un mes bastante duro, nos enteramos que el publisher había pasado por tremendas dificultades económicas, lo cual no permitían continuar con el proyecto, digámoslo así. Claro, fue difícil encarar esto. O sea, el problema fue que no solo perdimos total comunicación, sino como somos literalmente esa hormiga. En el mes que pedimos la comunicación dijimos, vale, estamos en la calle, ahora nos persiguen, nos van a matar, vamos a hacer otra cosa totalmente distinta y nos pusimos a hacer la preproducción de 3 proyectos. Claro, porque
The Great Below era demasiado grande para poder empujarlo nosotros solos. Luego, por empezar otros proyectos era muy costoso, por eso hicimos la preproducción de 3 proyectos súper pequeños. Estábamos en una situación súper jodida. O sea, yo ya me estaba planteando volver a trabajar en un bar. Fue durísimo. No puedo expresar lo complicado que fue. Además, eran 6 meses de desarrollo. O sea, nos quedamos a 3 meses de terminar el juego. Era como casi tenerlo, pero cancelarlo de golpe. He puesto esta foto de Cantabria porque por aquel entonces Eloís y yo estábamos en Cantabria y he puesto esta foto porque para mí me simboliza mucho ese periodo y quería mostrar que en esos momentos de nuevo, gestión emocional ante cualquier otra cosa, nos ayudaba mucho salir a la calle, respirar aire puro, reflexionar un poco sobre la vida, pensar que solo es un trabajo, pese a todo el esfuerzo que has metido. Y Tocar hierba. Tocar hierba. Y quería comentar como un concepto que era un poco contradictorio, pero esa extraña sensación de liberación absoluta, de decir, ya no estoy sometido a las cadenas de mi ordenador, puedo ir a donde quiera, puedo hacer lo que quiera, pero la dura realidad es que al final del día tienes que comer y te tienen que sostener y tienes juegos que hacer. Entonces, hubo una gran gestión emocional por parte de todo el equipo. Las llamadas hablando de nuestros sentimientos eran constantes y muy necesarias. Sin eso no sé qué habríamos hecho. La cuestión es que al poco después nos enteramos que otra empresa había conseguido absorber a la empresa que había tenido problemas financieros y casualmente les interesó nuestro proyecto. Otros de la misma empresa no fueron así y por ahí acabaron. Pero el nuestro, pues, por suerte siguió y nos dieron esos 3 meses de desarrollo que nos quedaban y pudimos continuar. Felices, pero ¿a qué coste, no? Esta es una imagen de un poco ese posterior de Great Below en el que pues, ya había otras plantas de la mansión, había nuevas escenas, había nuevos objetos, de todo, ¿no? Ya se ve mucho mejor, etc. Bien, seguimos, pero... ¿A qué precio? ¿A qué precio? Qué miedo, ¿no? Esto sí que da miedo y no el juego en sí. Hubo además que sincronizar el desarrollo con preparatorias de demos y de demos para, por ejemplo, participamos en el Steam Next Fest, ¿no? Sí, en el Scream. Y en el Scream. Entonces hubo que hacer una primera fase, que era lo que queríamos presentar para la demo, la primera planta de la mansión, muy pulida, muy fluida. Entonces nos demandó mucho esfuerzo a la vez que teníamos que seguir desarrollando el resto de plantas, a la vez que teníamos que atender a eventos, porque para nosotros era importante estar en contacto con la gente y que tuviéramos una interacción jugador-persona de nosotros muy cercana. Y ciertamente fue muy satisfactorio y muy agradecido porque fue QA gratis. O sea, aprendimos muchísimo de nuestro juego, aprendimos muchísimo de esos primeros momentos de entrar al juego, entender las mecánicas, entender todo, y nos sirvió un montón para mejorar y pulir. A la vez que aquí, durante estando en la feria, pensabas, debería estar en casa programando, Claro. Debería estar avanzando con el juego porque nos quedan en este momento quedaban, sí, la mitad, 3 meses. Sí. Y en este momento nos estamos enfrentando a la vez terminar el juego, que está bien, corregir bugs que ya se habían ido detectando de eventos y de cosas así, y preparar la demo para el festival de demos de Steam. Y como hemos dicho al principio, somos 3 personas. Y aparte de eso, pues ir a eventos, gestionar un mínimo de networking con la gente, conocer a gente. Y no dábamos. Se empezaba a acumular el trabajo, y cada vez iba un poco a peor. Sí. Pero hay momentos de felicidad, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, hicimos un apaño en que, como el juego está tan inspirado en PlayStation 2, compramos una tele vieja, yo me pillé un adaptador de Play 2 y pudimos hacer un setup en el que parecía que estabas jugando en la versión original, que es la de Play 2. Y la verdad es que fue muy satisfactorio, a la gente le gustó y la verdad daba esperanzas. El resto de meses, pues, como decía Kat, hubo mucha acumulación de trabajo, hubo mucho
por hacer. Entonces, esta captura de pantalla es un Git de alguien a las 5:42 de la mañana. Fresca como una lechuga. En fin, son cosas que pasan. Y bueno, fue difícil, pero había la determinación de acabarlo y poder por fin salir adelante de todo esto. Ahora bien, si la regla de la meritocracia se aplica y habéis entendido lo que nos costó hacer esto y lo demandante a nivel emocional, vamos a jugar a un juego. ¿Cuánto ha vendido nuestro juego? Por favor, redoble de tambor. Un redoble de tambor, por favor. ¡Pum! 81 copiazas. 81.000. No, 81. Ah. En la primera semana. Esto no fue tan divertido. Esto fue un impacto bastante duro. Es más, como ya sabéis, la primera semana es un tanto importante para los juegos y esto fueron las cifras que nos llegaron. Entonces, una vez más, pues nos ponía en esta situación un poco complicada. Nosotros éramos conscientes de que el juego era muy difícil de vender. Nosotros éramos súper conscientes de que el juego era incluso hasta difícil de entrar a jugar. Al final era un juego de nicho, de horror retro. Sí, las mecánicas eran un tanto particulares, la narrativa era bastante poco accesible, digamos, pero consideramos que podía llegar a una cierta comunidad, consideramos que podría ser suficientemente válido como para acceder a ciertas personas y las cifras de venta no se traducían así. Entonces, esta fue la pregunta que más nos asoló durante tantos días, que fue el por qué. El por qué. A la larga entendimos que al final un videojuego que pasa por publishers, un videojuego que involucra a terceras partes, está expuesto a que terceras partes no puedan poner el mismo esfuerzo, no puedan hacer el mismo tipo de gestión que tú realizarías, que tú querrías hacer, el alcance que tú querrías llegar. Y esto fue un concepto que a día de hoy, por lo menos para mí, me sigue costando asimilarlo, pero es la realidad. A la vez hubo un trabajo, una vez más, emocional de gestionar todo esto. Gestionar, decir, hostias, 6 meses de mi vida, que oye, he cobrado, ¿no? Pero me he matado por el camino, he dado todo lo que he podido. A nivel técnico no podíamos haber hecho más. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo podemos afrontar esto? Y hay que comprender que al final, lo que comentaba, terceras personas, hay que hacer un desapego ligero de esto es un trabajo, de he hecho todo lo que he podido y consideramos sinceramente que es un juego suficientemente válido para ser nuestro primer desarrollo, pero duele un poco y es complicado de aceptar. Y queríamos hablar este tipo de cosas porque muchas veces no se nombra que hay juegos muy válidos que no pueden no ir bien a nivel de marketing, o puede haber juegos malos, punto, y que los desarrolladores hayan hecho su mejor trabajo. Es que nos pasó un poco que, como decía antes, cuando la época de los eventos y tal, cada vez teníamos más cosas abiertas. Entró QA a hacernos QA, había que corregir más bugs, había que gestionar 50.000 millones de cosas. Sí. Y con todo el tema de que hemos comentado antes de los problemas de nuestra empresa, su planning también de marketing se fue al garete. a la verga. Sí. Y pues afectó por muchas jornadas de 36 horas que estuviéramos haciendo, por muchos fines de semana cruncheando, por mucho esfuerzo. No estaba en nuestra mano hacer absolutamente nada. Sí. Entonces, esto fue, yo creo que de los ejercicios más importantes que hemos tenido que aprender en este desarrollo, que es aceptar esto, rendirse para bien, decir, hemos hecho lo que hemos podido, hemos hecho un buen juego, hemos aprendido de ello y ya está. Entonces, como estamos aquí, queríamos hacer una última reflexión, que es, nosotros nacimos gracias a la Málaga Jam, como bien ha dicho Lucía. La Málaga Jam nos lo dio todo, una Jam nos dio trabajo y yo creo que no podríamos estar más agradecidos de que existan este tipo de oasis creativos que a día de hoy son tan valiosos e importantes. Y queríamos advertir desde nuestra propia experiencia lo peligroso que es el planteamiento tan profundamente capitalista que es considerar las jams como un terreno de cultivo para proyectos comercializables y explotables.
Sí, o sea, tú puedes sacar cosas interesantes de las jams, tú puedes aprovecharlo, pero es muy peligroso el planteamiento de base de decir, esta jam me va a servir para conseguir trabajo, yo hago jams para que un publisher me contacte. Y que si vas con esas expectativas, a la segunda Game Jam ya estás quemada por completo, porque no se Sí. van a cumplir. Sí, y los juegos no parten de un punto sincero, no parten de una visión creativa del disfrute, de las ganas de crear, de ver un muñeco moviéndose en la pantalla. Es mucho más complicado de gestionar el fracaso porque, bueno, lo veis. Entonces, queríamos advertir de esto es un oasis muy importante que toda la comunidad debe de respetar, que es importante para nosotros mismos que tengamos cuidado con las pretensiones que el capitalismo nos mete en los huesos de que todo debe ser explotable, todo debe ser válido para la comercialización y por favor, tened cuidado. Ser responsables con vuestras obras y ser responsables con vosotros mismos. Bueno, ¿qué más decir? Y por último ya acabamos, esta imagen es nuestro logo y detrás está el Monte Dobra. Y hemos puesto esta imagen porque, como último consejo personal, nada, por lo menos para mí, me salvó más en este desarrollo que salir al monte a respirar aire fresco y volver a recordar que los videojuegos son un trabajo, que efectivamente son absolutamente pasionales y lo das todo y ya sabemos cómo es el asunto, pero hay un mundo más allá, hay un mundo que merece ser vivido, hay un mundo que merece ser respetado y que hay veces que se nos olvida, que hay gente más allá de las pantallas, que hay veces que se nos olvida que tenemos amigos que hace mucho que no hablamos. Y para mí no había mejor cura después de un largo día de frustraciones y de dificultades técnicas y de complicaciones emocionales que simplemente salir, ver el prado verde, respirar aire fresco y sumirme en monte. Recordarlo, ayudará. Ahora, por fin, podemos pasar a preguntas. Si tenéis alguna, a lo mejor no. Muy bien. Jolín, qué charla más... Uf, estoy así en plan, ay Dios mío, pero es verdad. Bueno, muchísimas gracias por contar vuestra experiencia tan personal. Al final, todo lo que habéis contado es estos 6 meses de vuestra vida, ¿no? Respecto, bueno, previamente, obviamente, al nacimiento del estudio, pero ese recorrido, ¿no? con este juego y ha sido muy interesante, me ha gustado mucho, la verdad. Gracias. Bueno, ¿preguntitas? Aquí hay unas pocas, ¿no? Vamos a empezar por aquí. En la primera Málaga Jam, ¿el equipo era solo de vosotros 3 o había más integrantes que luego no estuvieron? Éramos solo nosotros 3. El único juego en el que fuimos una persona más fue el Flower de Photos. Flower Photos and Pills, el de las fotos de la casa de la abuela muerta. La mejor forma de explicar mi juego. Pero sí, hemos sido siempre 3. Sí. ¿Y os habéis planteado aumentar la plantilla? No. O sea, es complicado con tan pocas personas hacer tanto trabajo. Pero si aumentas plantilla, son más bocas que dar de comer. Y no está la cosa... O sea, es un equilibrio muy difícil. Sí. O sea, sí que para siguientes proyectos hemos pensado en contar con gente de forma puntual para apoyar Sí. en picos de trabajo, pero si a duras penas nos podemos mantener nosotros, mantener más gente es un suicidio. O sea, no... Sí, además consideramos que es como, por lo menos para nosotros, tener control creativo absoluto de cómo la narrativa y cómo nos queremos expresar y todas las sensibilidades que queremos expresar. Entonces, es complicado cuando aumentas. Preferimos tener una pata coja a nivel técnico y seguir intentándolo de nuestra manera, por ahora, que Seguimos aumentar. diciendo lo del nivel técnico y al final es que parece que nos estamos criticando nosotros mismos. Nos referimos a ese nivel de fotorrealismo y todo súper tal, no sé qué. O sea, preferimos hacer unas estéticas más cuidadas, menos efecto wow en un primer momento, pero más eso. Y queremos mantener el control de todo eso también, porque funcionamos, la verdad es que funcionamos genial. Las 3 piezas juntas funcionamos muy bien. Nada, Muy bien. Siguiente pregunta. Eras tú, ¿no? Buenas tardes, me llamo Carmen y quería haceros una pregunta relacionada con vuestra relación con el publisher. Quería saber si ha habido algún momento donde el publisher, mirando más por otros motivos, a lo mejor os ha propuesto en algún momento hacer algún cambio muy fuerte en el juego que vosotros habéis pensado, este es mi bebé, no se toca, esto no se va a hacer. Muchas gracias. Sí, ha habido interacciones de ese estilo. Y ahí
o sea, es difícil a veces gestionar esos temas porque como trabajo creativo tenemos los egos muy gordos. Bueno. Y al final hay veces, o sea, hay muchas veces que el publisher te va a decir cambiar esto para hacerlo más accesible o para hacerlo tal, y ahí si quieres o te abres o no, pero sí que hay veces que hay que... O sea, a tu pregunta respuesta es sí, nos pidieron cambiar bastantes cosas y hay cosas a las que cedimos, como la introducción a nuevos jugadores, en Sí. plan, esa primer momentos del juego, y hubo otros que quisimos mantener nuestra visión original. Por ejemplo, nos plantearon hacer la narrativa más clara y que fuera mucho más directa, pero queríamos, y ahí no cedimos, y queríamos mantener ese tipo de narrativa que queríamos explorar, pese a que sea menos masticable, pero confiábamos en esa visión creativa, entonces había un tira y afloja. Por ejemplo, cedimos en el número de horas que debería llegar el juego, cosa que es complicado al principio, pero así fue. Entonces, hay que entender las dos partes. Las dos partes y respetarse uno a nivel creativo, pero a la vez escuchar a la otra, yo creo. Iba a preguntar, porque yo soy de Asturias y Vale. como vecinos que somos, ¿seguís enemigos. ubicados en Cantabria? Y si es así, ¿cómo se vive el desarrollo de un videojuego desde un sitio alejado de las grandes urbes? A ver, es que yo y Eloís vivimos en Donosti y Katrina vive en Barcelona. Sí, o sea, el problema de irnos de Cantabria fue porque el tejido empresarial de videojuegos, contactos, o sea, no hay absolutamente nada. O sea, está todo por construir. Sí, hay, por desgracia, ciudades que ofrecen como, ya ni siquiera empresas ni nada así, sino un mínimo de movimiento cultural o espacios creativos más amplios que son más atractivos para poder desarrollarse a nivel como mínimamente personal. Entonces, sí que es complicado. Muchas veces bromeábamos de, aquí la sede de Dobra, y era un callejón en Cantabria, y ojalá, en parte, ojalá sea así. A lo mejor en un futuro, pero es complicado, hay que ceder en ciertas cuestiones. Oli. Buenas. Yo no tengo una pregunta, pero quiero poner en valor primero la pedazo de charla que habéis dado, ¿sabes? Porque me parece como muy importante nombrar todo esto y sobre todo, o sea, yo estoy aprendiendo ahora mismo, no tengo ni idea de desarrollar. Y me habéis aportado una visión que me parece que es bastante interesante, y también poner en valor que a pesar de que el número de ventas inicial y todo eso haya sido pues más bajito del que os hubiera gustado y todo eso, hostias, yo me he quedado flipando del cambio que no sabías hacer más que una silla, ¿sabes? O sea, menudo crecimiento en 6 meses, ¿no? Como... wow, que me parece muy admirable la manera en la que lo habéis llevado y la manera en la que estáis enfocando vuestro proyecto, ¿sabes? Con la respuesta que estáis dando de no, nosotros queremos mantener la esencia creativa y nuestros valores por encima de otras cosas que a lo mejor os podrían permitir haber incrementado ese 81, pero creo que ese 81 es perfecto. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Y también otra cosa importante, aparte de lo que has dicho de que queríamos hablar de mantener la estética, las ideas y tal, creíamos muy importante también, porque todo el mundo ha ido a charlas de juegos que lo han petado, juegos que han sido increíbles, lo hizo en mi garaje, solo bebiendo agua y arena y ahora soy rico. Eso, o sea, la mayoría de los casos no es así. Todos los que estéis aquí metidos en la industria del videojuego lo sabéis. Y no hace falta mentir. O sea, hablad con vuestros compañeros, hablad de fracasos, alimentaos y aprended unos de los otros. No está mal fracasar. Esta charla ha sido muy inspirada, por ejemplo, a charlas que vimos con Brainwash en anteriores eventos y tal, que admiramos mucho la sinceridad, y por lo menos a mí cuando empecé a ver eso dije, hostias, son tan pringados como yo. Y eso me ayudó muchísimo. Entonces, que yo por lo menos quería defender mucho el mostrar esa cifra, el mostrar que las cosas fueron mal, y aquí sigo, y aquí vivo, y tengo ganas de seguir haciendo juegos. Entonces, espero que pese a que sea un poco duro, esperance.
Vale, pues justo lo que has dicho va un poco con una pregunta de Twitch que dice el Rami Dreju. Imagino que después de un palo importante te puedes plantear dejar los juegos y volver a algo que dé menos miedo. ¿A qué agarrarse? ¿Por dónde pasa la cabeza para encontrar la fuerza o las ganas para seguir haciendo juegos? Inquietud artística, cuestión de valores, pura cabezonería, puntos suspensivos. Es una muy buena pregunta. Creo que es muy individual, si quieres. Sí, o sea, podemos contar un poco cómo lo afrontamos así rápidamente cada uno de nosotros. Yo, por mi parte, como personificación de la Aries que soy muy cabezona. Y yo, desde que toqué un ordenador de pantalla de fósforo verde allá en los 90 de mi madre de aquel entonces, dije, esto es lo mío. Y por mi santo coño, que esto va a ser lo mío. Y acabó siendo lo mío. Y a mí, sinceramente, que es como si ojalá vendiéramos y tuviéramos dinero para no estar comprando arroz blanco 3 meses, pero para mí es mucho más importante crear. O sea, yo me metí a esto para ser creativa, para explorar nuevas formas de hacer esto, nuevas sensibilidades, sobre todo respecto a la música, porque en programación no hay mucha sensibilidad, pero bueno, todo el tema de música y sonido, pero ya fuera broma, eso creo que por mi parte es el fueguito que llevo dentro y que yo he trabajado muchos años en industria haciendo páginas web, haciendo aplicaciones para obras y movidas y no era mi sitio. Y prefiero esto con la noria emocional que es a pudrirme en un sitio en el que no quiero estar. Yo personalmente también tengo como una pequeña cruzada personal de hacer ciertos tipos de juegos. Yo tengo una obsesión con los elementos analógicos. Venía de la ilustración más editorial y cuestiones así. Hacía mucho grabado y es algo que trato mucho de meter en los videojuegos. Quiero que sea algo a explorar, que sea algo, por lo menos una sensibilidad que quiero investigar. Entonces, si no realizo la visión que quiero hacer, lo que quiero explorar, ¿para qué estoy aquí? Entonces, personalmente, mi intención es poder intentarlo todo lo posible, el explorar ese tipo de horizontes hasta que pueda darme el cuero y pues el bar que me contrate pues siempre estará ahí. Entonces, por lo menos lo voy a intentar un tiempo con la sensibilidad que quiero, intentando respetarme, intentando que el grupo se respete a sí mismo y no pasar por ciertas cuestiones. Y hasta que dé. Es así. Lo que comentábamos en la charla, hay una vida más allá, no es el fin. Muy bien. ¿Más preguntas por aquí? Vale. Hola. Bueno. Yo quería preguntar que después de un proyecto tan largo y en el que habéis invertido tanto, ¿cómo pensáis enfocar lo que es el desarrollo ya, no en cuanto a lo mejor no tonalmente, ¿no? Porque es un patrón, pero en el sentido de ¿querréis explorar los mismos temas o querréis cambiar o refinar más bien eso que queréis decir o buscar otros temas a contar? O sea, ahora mismo estamos como preparando otra cosa, como moviendo otro prototipo para poder venderlo, porque bueno, uno tiene que comer, como hemos comentado. Y es curioso porque estamos, a nivel, por ejemplo, tonal, diametralmente opuestos de The Great Below, o sea, nada que ver. Sin embargo, yo creo que todo el mundo como creadores tenemos como unas inquietudes innatas que da igual el tema general que estemos tratando, que siempre va a salir esa manera de comunicarnos, esa manera de tener una visión, un enfoque sobre ese tema. Entonces, pese a ser un juego totalmente distinto a nivel tonal, a nivel de jugable, a nivel de todo, hay la esencia de Dobra, como el juego de la abuela muerta que hemos comentado antes, a el juego de este mismo, que no tiene nada que ver. Entonces, hay un hilo conductor de las sensibilidades que tenemos los tres como creadores y eso permanece.
Pero sin duda apetece hacer otra cosa distinta. Yo por lo menos tengo pesadillas con esta casa, no quiero tocar el juego de terror por un rato, me apetece algo muy distinto. Pero no penséis que Dobra es la gente que hace juegos en blanco y negro de terror, porque no, igual la siguiente cosa os sorprende un poquito. Sí, y yo creo que todo el mundo tendría por qué tener la libertad o permitirse cierto margen de explorar. Y obviamente hay temas que siempre van a recurrir, pero creo que es interesante experimentar un poco. Sí, era más que nada porque no me esperaba viendo el recorrido, ¿no? Eso, pero, sí, no apetece mucho ahora otra vez esto. ¿Más preguntas por aquí? Vale. Hola. Hola. Tengo una pregunta, pero primero voy a decir una cosilla, que como organizador de la Indie Spain Jam en la que nació Ascension, me alegro mucho y también lo siento. Gracias. No, pero la pregunta que quería hacer, más allá de que el publisher quebrara en mitad del desarrollo y dejando de lado que os han pagado, que eso es bueno, ¿ha merecido la pena trabajar con ellos para terminar o lanzar el juego? Más que merece la pena es que sí. O sea, no queremos mandar como una imagen súper negativa de este publisher en específico ni de la figura del publisher, es simplemente contar una experiencia vital. Pero creo que para gente que venimos de familia obrera, de clase media, no es que merezca la pena, es que es la única medida. O sea, gente que no tenemos padres con vínculos azules en Wikipedia o mucho dinero o cosas así, no es que merezca la pena, es que es la única opción que tenemos viable y de esto ir encadenando uno a otro para poder subsistir. Y eso siendo tan pocos, porque si no, ni eso. Creo que hay como un perpetuo equilibrio entre, por lo menos nosotros, como intentar mantener una resistencia artística, comer y mantenerse a flote. Entonces, ¿ha merecido la pena? Sí, sin duda. Claro. Yo me considero un privilegiado poder estar trabajando en videojuegos. Yo he estado, como ya he nombrado, en un bar y eso pues era muy difícil también. Y obviamente los videojuegos son extremadamente difíciles, nadie lo pone en duda, ya lo sabemos todos. Pero sí que ha merecido la pena. La cuestión es intentar gestionarlo cada vez más para tener mejores condiciones laborales, para poder sentirnos más a gusto con nuestro proceso creativo. Y creo que va a ser un proceso a largo plazo de cada vez disfrutar más de este camino, de intentar pues conseguir dormir mejor, conseguir poder tener menos preocupaciones. Y, oye, si esto ha sido la introducción a todo esto, bienvenido sea. Pero, no sé, yo no me arrepiento, pese a todo. Gracias. A ti. Vale. ¿Más preguntitas? ¿Había por aquí alguien más? ¿No? Si no, bueno, vale. Uy, perdón, que te da con el micrófono en la boca. Ponte de pie para que te veas desde la cámara esa que se alquila. Nada, hola, no sé, no está la cámara. Yo quería preguntar que antes de la Málaga Jam, bueno, de la Jam de la que surgió todo esto, ¿qué tipo de formación teníais y qué experiencia teníais en el tema de los videojuegos? O si recomendaríais acceder a formación específica para el videojuego o más el rollo autodidacta. ¿Puedo cogerla yo esta? Tengo hot takes. Tengo cuidado. Sí, a ver. De videojuegos, ninguno de los tres teníamos formación ninguna. Ninguna, cero. Formación técnica, en mi parte de programación yo hice 3/4 partes de ingeniería informática hasta que me puse a trabajar, pero tampoco tengo ningún título. ¿Recomendamos estos centros con estudios especializados en el mundo de los videojuegos? No. Yo no lo he dicho, lo ha dicho otra persona. Pero de nuevo, seguro que hay alguno bien, pero todas las historias que me han venido son de terror o son de... O sea, es que no es tan importante hacer un... O sea, podría rantear de esto 3 horas y lo voy a intentar agilizar muchísimo. No es tanto hacer el 10º copia del Pong, la 17ª copia del Slide Spire o lo que toque. La cosa es pillar sensibilidades y pillar cosas de otros lados, de otras referencias y crear cosas nuevas. ¿A Astor o a mí nos hubiera venido genial tener una formación de técnica? Pues sí, igual no tendríamos que haber trabajado 36 horas al día, pero eso
por defecto, al contrario, no es que como no tienes formación no puedes hacer nada. O sea, al final lo que estás pagando es una formación, son unos contactos, son unas cosas que se salen ya de la propia educación. O sea, yo lo que más recomiendo con eso termino, desde mi punto, tanto para programación como para música como para sonido, busca, explora, escucha cosas, mira cosas, juega cosas y déjate alimentar y no intentes hacer el 18º Slade Spire, pero esta vez son gatos o lo que sea. O sea, no Yo personalmente tampoco, como dice Kat, no tenía nada de formación. Yo vine de un grado superior de ilustración y punto. Y estoy contento del camino que tomé porque pude hacer un aproximamiento a los videojuegos, considero como con otra visión un poco distinta y me permitió como chocarme con conceptos que considero que son interesantes dentro de su medida. ¿Hay una limitación técnica brutal? Sí, y es cierto que con algunas formaciones eso se supliría, pero considero que hoy en día, con la cantidad de información, ya has visto la silla. Es que eso es YouTube, y eso es aprender de a poco y consultar a gente cercana, y con paciencia considero que es más importante nutrirse personalmente de tus sensibilidades y tus inquietudes y poder explorar narrativas o mecánicas o conceptos que a ti te llamen o que puedas explorar más profundamente que la formación técnica y correcta que te van a ofrecer. Eloís y yo, bueno, he mentido, ¿no? Después del grado superior hice un curso del PAR en videojuegos. Con Eloís, y ahí la conocí. Era de arte y diseño. Y Eloís aprendió a hacer mínimamente un GDD y yo aprendí mínimamente pues, a hacer concept, por ejemplo. Y con eso y su evolución hemos sacado un juego. Sí, entonces creo que no se comenta suficiente, pero nutrirse a uno personalmente, despertar inquietudes, despertar ganas de hacer ciertos juegos por tu cuenta. Hay muchísima información ahí afuera. Contacta con gente. Yo no tengo ningún temor en escribir a alguien que pueda ser mucho más grande que yo, entre comillas. Oye, una pregunta, ¿cómo has resuelto esto? ¿Qué software utilizas? ¿O cómo tal? Y más de la gran mayoría de la gente me contesta sin ningún tipo de problema. La gente es más accesible de lo que parece. Entonces, si puedes ir por ese camino, yo lo recomiendo bajo mi experiencia, pero entiendo que cada uno, pues tal. Pero eso. Muy bien, pues son las 7. Pasa la última diapositiva. Sí, lo último que tenemos juegos que los que hemos comentado están en Itch.io, The Great Below está en Steam y estamos en Twitter, X, lo que sea. Y eso, pero muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que os haya gustado.